Bien, ahora sí. En la sección de trabajo de clase, en la parte de informática, nos vamos a encontrar primero con el manual de Excel, que para poder descargarlo en la computadora, lo que hacíamos era, nos íbamos a los tres puntitos que se encuentran acá, en la parte superior derecha, y elegíamos la opción Abrir en una ventana nueva. Eso lo que iba a hacer era abrirnos una pestaña nueva en el navegador y recién ahora nos habilita la posibilidad de descargar este documento. Esto por un lado, es más que nada para los archivos que están en formato PDF subidos directamente, o sea, de esta forma. Cuando entramos y aparece directamente el manual del PDF. Después, en la clase 6, que ya es una actividad, vamos a actualizarlo acá. Bien, ahora. Después, en la clase 6, acá por ejemplo, desde aparecerme el manual como estaba antes, me va a aparecer una carpeta de Google Drive, donde podemos ingresar y descargar los archivos, simplemente haciendo clic derecho y de la lista de opciones presionamos en descargar, tal y como hacemos con los otros ejercicios. Se van a encontrar que algunos están en formato PDF y en cambio otros ya van a estar en formato de Excel. Quiere decir que ya son planillas que están armadas y nosotros solamente los descargamos. Sí o sí, no se olviden de ese detalle, hay que descargarlo y después abrirlos en la computadora. Cuando nosotros descargamos todos estos archivos, los vamos a tener acá. Y en el práctico número 1, lo que vamos a hacer es armar esta planilla que se nos muestra acá. Entonces, primero vamos a abrir Excel para ver un poquito la interfaz del programa. Esta es la versión de Excel 2019, así como nos ocurría también en Word, depende de la versión que estemos utilizando de Office, puede verse ligeramente diferente. Puede ser que algunas pestañas se vean exactamente igual o tenga alguna ligera diferencia con el nombre de algunas herramientas y la ubicación. Ni bien se abre el programa de Excel, nos vamos a encontrar que está activada la opción de inicio. Podemos ir directamente a nuevo o utilizar acá la opción nueva, libro en blanco. Yo, por ejemplo, voy a hacer un clic en nuevo y me aparece también la opción de libro en blanco. En el momento que hacemos un clic, ya va a aparecer nuestra planilla de cálculo. En Excel, nosotros podemos tener podemos tener varias cantidades de hojas. Es como en un archivo de Word. Cuando escribíamos los textos, podíamos agregar incluso más páginas a nuestro documento. Yo, por ejemplo, puedo tener acá 20, 30, 50 hojas y todas esas hojas van a quedar guardadas dentro del libro de Excel. A diferencia de Word, que eran documentos, en este caso se van a estar llamando libros. Cuando abrimos nuestro libro de Excel, nos encontramos con la siguiente apariencia. Vamos a tener columnas, que son las que van a estar representadas por las letras, y vamos a tener en el lateral izquierdo números, que serían nuestras filas. Estos cuadraditos que se encuentran acá, que nosotros por ejemplo podemos hacer un clic con el mouse o desplazarnos con las flechitas de dirección del teclado, ya sea arriba, abajo, a los laterales. Estos cuadraditos se los denominan celdas y es la unión entre una columna y una fila. Cada una de estas celdas tiene un nombre específico que se lo da Excel. El nombre lo vamos a estar viendo acá en el cuadro de nombre. Por ejemplo, acá me dice que estoy posicionada y tengo seleccionada la celda D6. Y si se fijan bien, primero menciona la columna
y luego la fila a la que corresponde. Entonces ahí tenemos D6. Si hago un clic, por ejemplo, acá, ahí estoy en G3. Estas serían las celdas. ¿Cómo vamos hasta acá con esta introducción? ¿Ya habían manejado Excel alguna vez? Sí. Bien, good. Igualmente, cualquier duda que vayan teniendo, no se olviden de ir preguntando. Vamos a abrir acá otra versión de Excel. Una de las versiones más viejitas sería la de Office 2007. Vamos a buscarlo. Profesora, Dime. siempre es mejor usar, digamos, la última, porque yo, por ejemplo, en la computadora tengo el 2010 y 2007. Lo más recomendable sí es siempre trabajar con las últimas versiones. Igualmente, si por X motivo uno tiene la versión 2007, 2010 y no puede instalar una versión más nueva, se pueden utilizar, sirven. Puede ser que tenga alguna otra función nueva. Por ejemplo, en el caso de la versión 2019, para los gráficos, por ejemplo, hay un asistente para gráficos que, según la cantidad de información que tengamos seleccionada, Excel nos dice, bueno, según tus datos, te va a convenir utilizar este gráfico. ¿Sí? En cambio, en las versiones anteriores, al momento de insertar el gráfico, tenemos la opción, ¿sí?, de crearlos, pero no tenemos como un asistente o una guía que nos diga, mira, tenés esta cantidad de datos, te recomendamos este gráfico. Acá se hace el gráfico y lo que sale, sale. Después, puede ser en formato condicional, que haya algunas opciones que después en versiones viejas no estén, pero en sí, lo que es la esencia principal, las funciones básicas de Excel, las vamos a encontrar. Es como en Windows. Podíamos tener Windows 7, Windows 10, Windows 8, Windows XP, pero en sí, la base la íbamos a tener igual. De todas formas, lo que vamos a estar viendo en el curso de Excel sirve para todas las versiones. Acá tengo abierto Excel 2019 y este es Excel 2007. Puede ser que la apariencia de los iconos cambie un poco, pero si se fijan bien, es prácticamente más o menos lo mismo. Acá tenemos el grupo de fuentes, que al igual que en Word y en WordPad, tenemos el nombre de la fuente, tamaño, los estilos, negrita, cursiva, subrayado, el color de la letra, el color de fondo. Después la alineación, si quiero que quede alineado a la izquierda, al centro, a la derecha. Estas opciones de número después nos van a permitir darle formato a las celdas. Cuando esté trabajando, por ejemplo, con dinero, yo voy a querer indicar que esos valores no es cantidad, no son unidades, sino que es dinero. Después los estilos, opciones de las celdas y lo que es edición. O sea, lo que es la pestaña inicio se mantiene prácticamente intacta, es lo mismo. Entonces, hasta acá tenemos celdas, columnas, filas. Si yo mantengo presionado en una celda cualquiera y arrastro, acá lo que estoy seleccionando es un rango de celdas. Cuando se habla de rango, es un grupo de celdas que están seleccionadas. Los rangos pueden ser continuos, o sea que está todo seleccionado uno al lado del otro, uno debajo del otro. Estas son dos celdas, pero ya es un rango. Hay más de una celda seleccionada. Puede ser un rango tipo columna, un rango tipo filas o un rango que componga tanto filas como columnas. Así como tenemos rangos continuos, donde puedo seleccionar un grupo de celdas juntitas, también tenemos rangos discontinuos, donde yo puedo seleccionar celdas por separado o rangos por separado. Supongamos que yo quiero
seleccionar varias celdas y sumarlas. Pero esas celdas no están, por ejemplo, las columnas no están una al lado de la otra. Tengo valores en una columna, valores en otra celda. Entonces, si yo mantengo presionado y arrastro, puedo seleccionar únicamente un grupo. En cambio, si yo mantengo presionada la tecla Control, que es la tecla CTRL en el teclado, la vamos a encontrar abajo de todo, si mantenemos presionada esa tecla y sin soltarla, selecciono otro rango distinto, suelto la tecla Control, ahí vemos que pudimos seleccionar rangos discontinuos. O sea, puedo seleccionar esta celda y puedo seleccionar otro grupo de celdas que no necesariamente están todas pegaditas. Así como puedo seleccionar rangos, fíjense, hice un clic sin mantener control y ya me desapareció la otra selección. Así como puedo seleccionar rangos, puedo seleccionar también celdas individuales. Sin soltar el control, puedo ir haciendo clics y ahí voy marcando distintas celdas. Vamos a hacer un clic afuera. Ahora, dentro de la planilla, en la parte inferior, así como teníamos en Word, tenemos la opción de alejarnos o acercarnos. Yo la mayoría de las veces me voy a acercar cuando estemos trabajando con las fórmulas o las funciones para que se puedan visualizar mejor en la pantalla. Pero ustedes, si quieren, pueden tenerlo en otro tamaño en la planilla. Dentro de Excel, dentro de las celdas que contienen, podemos colocar tanto textos como números. Si yo, por ejemplo, tengo que armar una planilla para cargar, supongamos que estoy trabajando en el stock de la farmacia y tengo que colocar el nombre de los medicamentos. Seguramente tendré códigos, tendré la cantidad de stock que hay en la farmacia, tendré la dirección también de la farmacia, el número de teléfono y los precios de los productos. Pero para poder identificar cada uno de esos datos, tendremos que colocarle información en las columnas principales, así como títulos. De decir, bueno, la información que va a estar en las columnas, esta que se encuentra acá sería, por ejemplo, el código del producto. Con las flechitas direccionales puedo desplazarme a la columna del lado. Si yo quiero borrar el contenido, puedo apretar la tecla suprimir y ahí se vacía totalmente. Y puedo escribir código producto, por ejemplo. O código producto, si lo quiero hacer más resumido. Si yo toco las flechitas, puedo dirigirme tanto hacia abajo como hacia los costados. Y si yo aprieto Enter, siempre voy a desplazarme hacia abajo. Cada vez que apretamos Enter, siempre nos desplazamos hacia abajo dentro de la columna. Entonces puedo colocar código producto, puedo colocar también descripción de ese producto. Si quiero ir al costado, presiono la tecla de dirección hacia el costado. Cantidad en stock, como para decir, bueno, en la farmacia tenemos tanto de este producto. Y podemos colocar también precio. Eso sería modo de título. Cuando yo quiera cargar la información, puedo colocar números, textos mezclados con números. Por ejemplo, el código producto puede tener, si es de un determinado tipo de medicamentos, puede ser código A y unos números. Si es otro medicamento, puede ser código B y otros valores numéricos. Si puede ser C. Incluso puede tener el mismo número de arriba, pero al tener otra letra es otro tipo de producto. La descripción, el nombre, o sea, vamos a poner aspirinas. Acá vamos a poner jarabe para la tos. Y acá vamos a poner ibuprofeno. Ibuprofeno. Bien. Y en cantidad en stock colocamos la cantidad que tenemos disponibles, ya sea en unidades o en cajas. Bueno, pero decimos que tenemos 10 cajas, tenemos 5, nos quedan 50 frasquitos de ibuprofeno, de jarabe y 35 de ibuprofeno. Y después cada uno va a tener el precio base
En el caso de las aspirinas pueden salir 75, en el caso del jarabe 136 y el ibuprofeno puede salir 80. Vamos a poner lo siguiente. Armé esta tablita de ejemplo porque quiero que vean un pequeño detalle con respecto a la información que se va cargando. Fíjense que los textos por defecto quedan alineados, si se fijan bien, quedan alineados automáticamente a la izquierda. En cambio, los números quedan alineados automáticamente a la derecha. Acá en la sección de código producto quedaron alineados a la izquierda. ¿Por qué? Porque es una mezcla entre textos y números. Entonces, como tiene textos y números, automáticamente lo toma como información de texto. Es alfanumérico. Entonces, como es un texto, queda alineado a la izquierda. Acá el precio, como son directamente números, también quedan alineados a la derecha. Supongamos que acá el ibuprofeno sale 80 con 75 centavos. Entonces, cuando vamos a cargar los datos, yo por ejemplo pongo coma 75. Entonces acá me lo está tomando como un decimal. ¿Qué pasa si yo por ejemplo cargo, vamos a suponer que voy a colocar otro, vamos a poner otro producto, un código cualquiera, vamos a ponerle, hace mucho que no voy a la farmacia, ¿cómo se llama este? Bueno, sal de fruta. Cantidad 10 y le voy a poner un precio con decimal, no sé, le voy a poner 60 con 55, pero en vez de usar coma voy a usar un punto, 60 con 55. Al apretar enter, fíjense en este detalle, que esto después lo van a probar ustedes cada una en su computadora dentro de Excel. Yo en mi computadora para usar decimales tengo que colocar una coma. Si coloco un punto, fíjense que lo alineó a la izquierda, quiere decir que me lo está tomando como un texto. Pero puede que en la computadora de ustedes, al poner un punto, automáticamente lo alinea a la derecha. Y si usan coma, capaz que lo alinea a la izquierda. Lo que tienen que prestar atención es lo siguiente. Una vez que ponen el valor numérico, ya sea entero o con decimales, el número tiene que ir automáticamente solito a la derecha, sí o sí. ¿Por qué? Vamos a suponer que quiero hacer un cálculo matemático. Y bueno, quiero más o menos saber el total. Quiero un total. Que para calcular el total, el cálculo es precio por cantidad. Voy a hacerlo, después vemos bien en detalle cómo se hacen las fórmulas, pero quiero que vean este pequeño detalle. Hasta acá venía bien haciendo el cálculo, pero llegó a este punto y me tiró un error. ¿Por qué? Porque como este número me lo está tomando como un texto, ya que se alineó de manera automática a la izquierda, me lo tomó como un texto, entonces me tiró un error. Me dice, mira, estás haciendo un cálculo matemático y estás queriendo hacer, en este caso, una multiplicación de un número por un texto. Entonces, por ese motivo, me aparece el cartelito de error. En el momento que yo lo corrija y mira y digo, puse un punto en vez de una coma, entonces pongo 60,55, aprieto enter y automáticamente ahí ya hace la corrección correspondiente. Entonces después, cada una en su Excel, en su planilla de cálculo, fíjense si en los decimales tiene que ir un punto o si tiene que ir una coma, ya que eso es una configuración personalizada de cada computadora. Cada computadora tiene su propia configuración. ¿Cómo vamos hasta acá con esta introducción a colocar valores?
Ok, Bien. muy bien. Good, good. Profe, y en el caso, o sea, en lo que cuando fuera suma, se puede arrastrar para abajo y como que sigue sumando la celda, pero en multiplicación no. ¿O sí? Sí, es lo mismo. Ah, lo mismo. Ah, Eso después también lo vamos a estar, porque es una opción que se llama autollenado. sí, nosotros usábamos, o sea, en suma sí, pero nunca lo probé o sea, multiplicando, digamos. Funciona tanto para cualquier cálculo, ya sea no solamente fórmulas matemáticas, sino también funciones. Bien, ahora, supongamos que yo quiero eliminar toda esta información que aparece acá. Digo, bueno, lo usé de ejemplo, quiero borrarlo. Cuando nosotros borramos los textos en Word, en bloc de notas, cuando estamos escribiendo y nos equivocamos, tenemos la tecla de retroceso, que es esta que se encuentra encima de la tecla Enter. Acá en Excel, si yo selecciono todo, mantengo presionado, siempre la recomendación para seleccionar es mantener presionado desde el medio de la celda. Mantenemos presionado y arrastramos. Ya que si hacemos un clic y me posiciono en los bordes, lo único que voy a conseguir es mover esta celda. O sea, agarro la información que está acá y la traslado a otro lado. Me dice, aquí hay datos, ¿desea reemplazarlos? Si yo le pongo a aceptar, lo único que conseguí fue agarrar la información que estaba acá adentro y soltarla en otro lado. Igualmente, si practicando les ocurre esto, no se olviden que en todos los programas van a tener esta flechita que les va a permitir volver un pasito atrás. Si nos equivocamos, podemos deshacer siempre. Yo puedo volver para atrás y, como me equivoqué, retrocedo un pasito. Entonces, siempre para seleccionar desde adentro, desde el centro, y arrastramos. Si yo presiono la tecla retroceso, lo que hace es borrar el contenido de la celda que está activada, la primera, para que yo pueda cargar más, reemplazar esa información. Quiere decir que si yo, por ejemplo, hago un clic acá en precio y toco retroceso, se borra el contenido y la celda queda activada para que yo pueda volver a escribir precios, por ejemplo. Entonces, como yo empecé la selección acá en esta celda, entonces me borra el contenido de la primera celda. ¿Qué pasa? Yo no quiero borrar el contenido de la primera, quiero borrar el contenido de todo. Entonces, en el teclado, buscamos la tecla suprimir. Supru. Puede que la encuentren a la derecha de la tecla Enter o si están en una notebook, puede ser que aparezca arriba de todo. Pero dice así, supru o suprimir. Entonces, con esta tecla, borramos todo el contenido. Ahora, voy a achicar, voy a restaurar la ventana porque voy a armar esta planilla que se encuentra acá. Ustedes si quieren pueden dividirla en dos partes. Recuerden que, ¿cómo era para dividir? Mantenías presionada la tecla en el teclado, la tecla que tiene el símbolo de Windows, y nos movíamos con la flechita hacia la ubicación que queremos. Por ejemplo, yo Excel quiero tenerlo acá, no, lo quiero acá a la derecha. Suelto la flechita, perdón, el símbolo de Windows, y presiono el PDF. Y ahí lo tengo, más o menos, mitad y mitad. Más o menos porque me está ocupando más espacio este. Yo en este caso lo voy a estar trabajando dividido más o menos de esta forma y la ventana ahí flotando para que se pueda visualizar completa la cinta de opciones, ya que cuanto más pequeña es la ventana, todas las opciones se comprimen y me deja a la vista únicamente el nombre del grupo. Fuente, alineación, número, estilo, celda, edición. Y los títulos, fíjense que corresponden a estos que están acá. Entonces es mucho más cómodo tener
la cinta expandida con todas las opciones. Entonces acá tenemos esta información y voy a escribirlo tal cual. Operaciones aritméticas, operadores. Fíjense que apretando Enter yo me desplazo hacia abajo. Acá en este ejemplo tengo, por un lado, operaciones aritméticas que me ocupa el espacio de la columna A, B, C, D, E y la F. Acá lo que vamos a hacer después es como trabajamos en Word las tablas, cuando combinamos las celdas para que quede una celda grande. Aquí hay que hacer algo muy similar. En el caso de operadores, este título me ocupa el espacio de 2 columnas y recién en la columna C aparece escrita la palabra suma. Así que yo lo que tengo que hacer es irme a la columna C de la fila correspondiente y acá escribir suma. Me voy a desplazar con la flechita para el costado y ahí escribo resta, multiplicación. Acá, la palabra multiplicación me está ocupando parte de la columna F donde tendría que ir división. Lo que hacemos es lo siguiente, un error que cometen muchos los alumnos cuando recién inician en Excel a crear las planillas es dejar este espacio y decir, bueno, multiplicación está ocupando 2 lugares, la dejo, que ocupe 2 lugares y me paso a la otra columna. Esto no lo tenemos que hacer porque lo que son las columnas podemos cambiarles el tamaño para que sean un poco más amplias. En el caso de multiplicación se ve toda la palabra completa, por lo tanto después tenemos que estirar esa columna. Así que multiplicación está en la columna E. Me muevo con la flechita. En la F va a estar el título división. Y aprieto Enter. Entonces cargamos la información de esta manera. Multiplicación quedó cortado, porque obviamente no entró en este espacio que tiene la columna E, entonces aparece la palabra cortada. ¿Cómo hacemos para cambiar el tamaño? Entre cada una de las columnas hay una línea divisoria, ya sea en las columnas o en las filas. Tenemos también estas líneas divisorias. Cuando colocamos el cursor en esa línea, aparece una flechita negra que apunta tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Cuando mantenemos presionado y sin soltar arrastramos, yo por ejemplo quiero hacerla más amplia, así que voy a arrastrar hacia la derecha. Ahí estoy cambiando el ancho de la columna. Puedo hacerlo más amplio o puedo hacerlo más angosto, depende de la necesidad que tenga. Otra opción para cambiar el tamaño es hacer doble clic acá. Cuando aparece esta doble flechita, hacemos doble clic y Excel solito se encarga de estirarla para que ocupe el ancho correspondiente. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Good, good. Muy bien. Hasta acá ya tenemos multiplicación expandida para que ocupe este espacio. ¿Qué ocurre con operadores y operaciones aritméticas? En este caso yo no voy a expandir la columna de operaciones aritméticas para que entre todo. Porque por ejemplo acá estiré la columna A y acá en el diseño la columna A no está estirada. Voy a volver para atrás. Lo que tengo que hacer en este caso es combinar estas celdas que van desde la A hasta la F. Desde el medio mantengo presionado y arrastro para seleccionar todas las celditas. Y en el grupo alineación tenemos este botón que me va a permitir combinar las celdas y centrar el contenido. Hace esas dos cosas juntas. Presiono una vez sola y ahí lo convierte todo en una celda grande. Hago lo mismo con operadores. Selecciono ambas celdas que voy a usar,
combinar y centrar. Y ahí ya tengo este título que me ocupa el espacio de 2 celdas. Y este título que me ocupa el espacio de 6 celdas. Si por X motivo me equivoqué, supongamos que puede llegar a ocurrir que en el momento que estoy combinando sin querer solté el botón y me quedó combinada esta parte faltándome el resto. Cuando nosotros combinamos, también podemos descombinarlas haciendo clic en el mismo botón. Hacemos un clic y ahí es como que saca la combinación hecha y vuelve a dividir todo. Siempre todo con el mismo botoncito. Entonces ahí puedo volver a combinar. Una vez que ya tenemos más o menos el diseño armado, ahora tenemos que cargar estos valores numéricos. Yo sé que al apretar Enter voy bajando. Enter, 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 Enter. Y si me muevo con la flechita, voy a ir a la celda que se encuentra al lado, tengo que ir cargando los números y después hacer esta forma. Una manera de decirle a Excel que quiero cargar valores en un área determinada es seleccionando primero esas celdas donde vamos a escribir información. Son 4 y 4, son las 8 celdas. Entonces mantengo presionado y digo, bueno, en estas 8 celdas que tengo seleccionadas es donde voy a cargar los datos. Una vez que están marcadas, empiezo a escribir la información. Pongo 20, 40, Enter, 40, Enter, 21, Enter, 1, 2, 3. Y cuando presione Enter, nuevamente, automáticamente pasa a la otra columnita. Porque lo que hice fue delimitar la información, o sea, la sección donde se van a cargar los datos. Cada vez que apriete Enter, voy a estar trabajando únicamente en estas celdas. Hacemos un clic afuera y ahí ya puedo trabajar libremente. Esta es una forma de cargar la información. Si yo quisiera, tranquilamente no hace falta seleccionarlos, puedo cargarlos sin ningún inconveniente. Después voy arriba todo con la flechita y cargo los datos. Cualquiera de las dos opciones es correcta, pero está bueno saber que tenemos esa opción para delimitar el área donde vamos a ingresar datos, ya que es más sencillo cargar datos, Enter, cargar datos, Enter, cargar datos, Enter. Es mucho más rápido. Bien, esto voy a agrandarlo, así lo podemos ver mejor, porque ahora empezamos con la parte de las fórmulas. Me voy a parar ahí dentro. Lo que hay que hacer a continuación es lo siguiente. El fuerte que tiene Excel, porque hasta acá, esto es una planilla común que lo podría armar sin ningún inconveniente en Word. Combino las celdas, cargo cada uno de los títulos. Pero el fuerte que tiene Excel son las fórmulas que se pueden cargar dentro. Para iniciar con una fórmula, lo que tenemos que hacer es colocar el signo igual. Fíjense en el teclado, donde lo tienen. En mi caso, yo lo tengo acá en el 0. Y como es la función que se encuentra en la parte superior, tengo que usar la tecla Mayús o Shift presionada. Mantengo presionada la tecla Shift y sin soltarla toco una vez sola el 0. Y ahí ya sale el signo igual. Las fórmulas que se pueden utilizar son las fórmulas básicas matemáticas: suma, resta, multiplicación y división. Si yo, por ejemplo, acá me dice que tengo que hacer una suma, entonces podría poner 20 más 12, como fuese en una calculadora. Coloco el número, operador matemático y el siguiente valor. Y aprieto Enter. Y ahí obtengo el resultado. Esta opción de fórmula no está mal porque yo apreté Enter, me dio el resultado. Si voy a una calculadora para verificar que está bien, hago el cálculo y está perfecto, me da 32. Pero hay un inconveniente acá. El tema es el siguiente. Yo acá adentro voy a hacer doble clic, escribí
los valores manualmente. Acá había un 20, acá había un 12 y yo los escribí. 20 más 12. ¿Qué pasa si yo hago algún cambio? Supongamos que estoy cargando el stock de la farmacia del mes correspondiente de julio y viene un compañero de trabajo y me dice, mira, te pasé mal las planillas, estás cargando los datos del mes de enero, o sea, cualquiera. Entonces yo tengo que cambiar la información que ya estuve cargando. Supongamos que acá en enero era 20, pero ahora en julio la cantidad en stock, por ejemplo, es de 50. Cuando yo haga este cambio y apriete Enter, ¿qué pasa con mi fórmula? Yo la fórmula que tenía escrita, tengo el valor viejo, que era 20. Entonces tengo que hacer doble clic, entrar en la fórmula y hacer el cambio. ¿Qué pasa si yo no tengo esta poquita información cargada? Yo ya me tomé el trabajo, me adelanté y cargué los 5000 datos correspondientes. Y en cada una le hice la formulita. 40 más 20 igual 21 más 56 igual 123 más 412. Entonces yo tengo 5000 datos cargados, los cuales están mal porque son del mes de enero y no del mes de julio, y esos 5000 datos que están cargados, cada uno tiene su propia fórmula. Entonces si acá ya no es más 40 y es 35, acá adentro tengo que ingresar y actualizar la información y pone 35. Entonces todo el trabajo que yo ya había hecho, acá lo tengo que volver a rehacer nuevamente. ¿Por qué? Porque escribí manualmente los valores dentro de la fórmula. Voy a volver para atrás. 20. Bien. Entonces, lo recomendable cuando tengamos que hacer una fórmula dentro de Excel es, en vez de escribir la información que está dentro de las celdas, es hacer un clic en la celda directamente. ¿Cómo es esto? Yo ya puse el igual. Quiero sumar el 20 más el 12. Hago un clic en la celda donde está el número 20 más y hago un clic en la celda donde está el número 12. Y aprieto Enter. Obtengo exactamente el mismo resultado. Yo acá le estoy diciendo, agarrar la información que está en A3, el valor que sea, y sumarlo por la información que está en la celda B3, sea el valor que sea. Por lo tanto, si yo tengo que actualizar estos datos, supongamos que no es 20 y es 60, cuando cambie y apriete Enter, automáticamente acá ya voy a ver el cambio reflejado. ¿Por qué? Porque a Excel le dijimos, suma lo que hay acá más lo que hay acá, sea el número que sea. Si este número cambia, si no es 12 y es 35, también se va a estar actualizando constantemente. Entonces, siempre que tengamos los valores dentro de las celdas, o sea, valores sin textos. Si yo, por ejemplo, acá tengo el texto que dice 12 unidades, ahí ya no me serviría. Se puede probar desde la fórmula, pero no me serviría. Entonces acá tenemos la celda A3 más la celda B3. Y lo mismo para las siguientes. Importante, primero el igual. Después, un clic en el primer valor más un clic en el segundo valor. Un clic en una celda, ponemos el operador correspondiente y un clic en la otra celdita. Clic en uno, más clic en otro. Si por algún motivo hacen clic y les va cambiando solamente la primera celda, es porque les está faltando el operador matemático. Hasta que yo no coloque el operador, que en este caso es suma, no va a elegir la otra celda. ¿Sí? No me van a quedar las dos en pantalla.
¿Alguna duda hasta acá con las fórmulas? ¿Algo que quieran consultar? No. Ok. Así como se resolvió la primera parte con suma, con resta hay que hacer lo mismo. Ponemos el igual, hacemos un clic donde se encuentra el valor, menos un clic donde está el segundo valor. Clic en uno, menos el otro. Hasta ahora, si bien ahora vamos a ver una opción que se llama autollenado, si no trabajaron nunca con las planillas de Excel, lo que yo les recomiendo es que los resuelvan uno por uno para practicar las fórmulas e ir acostumbrándose a usar el igual y no olvidarse del operador matemático. Haga lo mismo, menos este valor. Acá les va a dar en negativo, porque fíjense que los valores estoy restando el número pequeño menos el número más grande. Cuando tengamos que usar multiplicación, colocamos el asterisco. Ese sería el signo de multiplicación. Y lo mismo. Valor, asterisco, siguiente valor. Y para la división, ponemos la barra. Esta sería la de división. Este valor. Barrita, el valor. Y ahí ya tenemos resuelto toda la planilla. En el caso de la división, nos vamos a encontrar que Excel coloca en algunos casos varios decimales, en otros casos 3 decimales y en otro, bueno, directamente redondea el número. Si yo quiero controlar esa cantidad de decimales que coloca Excel, se puede hacer de la siguiente manera. Primero, selecciono las celdas que yo quiero modificar. Y en el grupo número tenemos estos dos botones que me permiten, el primero, agregar decimales. El segundo botón me permite eliminar, o sea, restar esos decimales. Entonces yo podría presionar el botón para ir disminuyendo la cantidad de decimales. Este que no tenía decimales, automáticamente le agregó la cantidad de decimales que había en los otros valores. Y los puedo ir restando. Si son mucha cantidad de decimales y no quiero estar a cada rato clic, 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 restando, hay un botón que se llama millares. Este botón, cuando lo presionamos, que son 3 ceritos, automáticamente coloca por defecto 2 decimales. Entonces, es una manera de ahorrarnos el tener que estar haciendo varias veces en el botoncito de restar decimales. Entonces, presionamos acá en el botón de millares y ahí, si queremos, podemos seguir restando decimales. Si quiero un número entero, o agregarle aunque sea 3 decimales o dejarlo con 2 decimales. Eso ya depende de visualmente cómo nos gustaría tener los valores con decimales. Lo más recomendable es que se usan decimales que todos tengan la misma cantidad de decimales. ¿Sí? Así queda más prolijo visualmente. No que uno tenga un decimal, otro tenga 3, el otro tenga 7. Que tengan todas la misma cantidad. Sí, la clase queda grabada. Chichichi. Don't worry. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda con los decimales? No. Muy bien. No se olviden, cualquier duda que tengan, si necesitan que repita algo, lo vemos nuevamente.
Bien, hasta acá, en teoría, estaría terminado. Supongamos que yo lo quiero imprimir. Supongamos que esto es una planilla del trabajo y en el trabajo tenemos la impresora y tenemos que imprimirlo para llevarlo o tener los datos en papel. Me voy al menú archivo y desde acá me voy a la opción imprimir. Antes de imprimirlo, así como ocurre también en Word, nos muestra una vista previa de cómo quedaría nuestro trabajo impreso. Como podemos ver, la información aparece, pero los números están como flotando en la hoja. Voy a volver acá con el botoncito para regresar. En la vista previa, antes de imprimirlo, estaba la hoja totalmente en blanco, pero cuando yo vuelvo a la planilla me encuentro con estas divisiones, que en la hoja de impresión no salen. Estas divisiones, estas marquitas grises, estos bordes, se ven porque desde el menú, desde la ficha vista, tenemos activada la opción línea de cuadrícula. Si yo le hago un clic para desmarcarlo, ahí vemos que desaparecen las líneas. Estas líneas de cuadrícula son solamente guías que no salen impresas. Si yo quiero colocarle bordes a mi tabla, obviamente siempre va a quedar mejor con bordes, lo que tenemos que hacer es, primero, selecciono las celdas donde voy a colocar esos bordes. Y después en el grupo fuente tenemos un icono que es similar al de bordes y sombreado que teníamos en Word. Despliego la lista, vamos a hacerlo sencillito, y elijo la opción todos los bordes. Hago un clic afuera y ahí vemos que aparece unos bordes de color negro, a diferencia de los otros que eran un gris clarito. Vamos a imprimirlo. Y acá en la vista previa me muestra la planilla un poco mejor, todo con la división correspondiente. Voy a volver para atrás. También dentro del mismo grupo fuente tenemos el bote de pintura, donde si hacemos un clic en la flechita, yo puedo desplegarle y asignarle un color de relleno a mis celdas. Y siempre los colorcitos le dan como otro toque distinto. Algo que nos va a ocurrir, pues algo que nos pasa siempre cuando estamos con Excel, trabajamos con bordes y con colores de relleno, es lo siguiente, que de repente estamos practicando y nos quedan las celdas de esta forma. Algunas celdas afuera con bordes, otras con color. ¿Cómo hacemos para sacarlo? Si yo aprieto la tecla suprimir o la tecla retroceso, vemos que no se borra lo que sería el borde y el color. Eso ocurre porque la tecla suprimir y la tecla retroceso eliminan los datos que se encuentran en la celda, pero no eliminan el formato de la celda. Una opción que se usa mucho, que es lo primero que uno piensa, es intentar eliminar estas filas, que para poder eliminarlas se puede, desde acá donde están los numeritos, fíjense cuando me acerco aparece una flechita negra. Yo puedo mantener presionado el botón principal, acá estoy marcando las 3 filas completas, puedo hacer clic derecho y eliminar. Y de esa forma elimina el contenido. ¿Qué pasa si estas celdas están pintadas acá en el costado? Me encuentro con esto. Yo no puedo hacer clic derecho y eliminarlas. Puedo eliminar la columna. Me paro en la letra, cuando aparece la flechita para abajo, y eliminar sin ningún problema la columna. Esa es una opción. Después yo podría individualmente pararme en la celda, poner la opción eliminar e indicar qué es lo que quiero hacer con el resto de las celdas que están a su alrededor. Desplazar celdas a la izquierda, desplazar celdas hacia arriba. Entonces al aceptar, ahí se elimina. Pero la opción más rápida y más eficaz sería, seleccionamos las celdas que quiero eliminar, con control inclusive puedo seleccionar varias celdas al mismo tiempo.
desde el grupo edición tenemos un borrador que es como una gomita. Y desde acá tenemos la opción de borrar todo. Hago clic en borrar todo, un clic afuera y ahí ya tengo eliminada la información. Desde el borrador tenemos varias opciones. Supongamos que ya sabemos que para borrar contenido tenemos la tecla suprimir. Y de la lista tenemos varias opciones. Borra todo, borra tanto la información como el formato, o sea, todo completo. Si yo elijo borrar formato, me va a conservar el valor, pero me va a eliminar los bordes y el color de relleno. Borrar contenido es como si presionáramos la tecla suprimir o retroceso, que borra solamente la información que está dentro. Y bueno, en caso de comentarios e hipervínculos, eso depende si es información que está dentro de mi planilla, que también se puede borrar. Entonces tenemos distintos métodos para borrar información de Excel, ya sean datos, ya sean bordes o colores de relleno. Aquí, no hay problema, no hay problema. ¿Hasta acá alguna duda con la parte de formato o cómo borrar contenido? No. Bien, very good. Una vez que lo tenemos, lo guardamos. Archivo, guardar como. Me voy a examinar y busco la carpeta de secretariado. Me voy a la carpetita de Excel y acá lo voy a guardar con el nombre práctico número 1. Número 1. Listo. Y ahí ya tengo almacenada el archivo. Voy a hacerlo. Este lo cierro y acá. El ejercicio número 2 le voy a hacer clic directamente porque lo que va a hacer es abrir una planilla de cálculo. Cuando la abrimos por primera vez, nos va a aparecer este cartel que dice Vista Protegida. Y desde acá tenemos el botón Habilitar Edición. Tenemos que presionarlo, si no, no nos va a dejar hacer absolutamente nada. Fíjense que está todo desactivado. Entonces, habilitamos edición y ahí me habilita todas las opciones. En la planilla A es más o menos lo que hicimos en el ejercicio número 1, que es hacer cálculos básicos. Multiplicación, suma, división, resta. Y acá para los porcentajes me indica que yo tengo que usar una multiplicación. Entonces pongo el valor por el otro numerito. Este valor más este otro número. Este valor dividido este otro valor. Este número menos el valor de la otra celda. Y este valor multiplicado este otro porcentaje. Algo que me olvidé mostrarles en la otra planilla es un pequeño detalle visual, como un error que aparece en Excel. Voy a hacer lo siguiente. Acá. Cuando les aparezcan estos numerales, este simbolito, no es que hay un error acá. Cuando les salga estos numerales, significa que la información que se encuentra acá adentro no se puede visualizar correctamente por el ancho de la columna. Entonces, si les aparecen los símbolos numerales, significa que lo que tienen que hacer es expandir, o sea, agrandar el ancho de la columna. Yo me tendría que ir acá, mantener presionado y estirarlo. Es algo que aparece siempre, más que nada cuando están trabajando con números grandes o se acercan demasiado con el zoom a la planilla.
Bueno, eso es la planilla, que es un repasito de lo que ya habíamos hecho antes. En la planilla B me dice que para saber cuánto recaudaron, debemos calcular el producto entre los CDs vendidos y el precio de los CDs. Luego, colocar el formato correspondiente en la columna precio y recaudación. Entonces me menciona la palabra producto, que en matemáticas es una multiplicación. Entonces acá lo que tengo que hacer es, para saber cuánto dinero se recaudó, es tomar el valor de los CDs vendidos y multiplicarlo por el precio. Así que siempre no se olviden el igual primero, cantidad vendida por precio. Y aprieto Enter. Y ahí me devuelve el valor. El número apareció en la pantalla en el medio de la celda porque así está el formato de la alineación. Yo si quiero lo puedo dejar tranquilamente a la derecha. Entonces acá tenemos una multiplicación. A diferencia del ejercicio anterior, que eran 4 numeritos nada más los que había que calcular, nosotros lo habíamos hecho uno por uno. Pero acá tenemos más cantidad de datos, son 10. Imaginamos que estamos en el trabajo y no tengo 10 celdas, tengo 10.000 para calcular. Entonces yo no puedo estar una por una haciendo las fórmulas porque es una pérdida de tiempo. Entonces, en Excel hay una opción llamada autollenado, que lo que me va a permitir es copiar el contenido de una celda y repetirlo en las siguientes. ¿Cómo hacemos eso? Cuando hacemos un clic en una celda, la celda aparece activada, si se fijan bien, tiene acá el reborde, pero tiene un pequeño cuadradito acá en la esquina inferior derecha. Cuando me acerco a ese cuadradito, acá el puntero tiene la apariencia esta de como suma. Cuando yo me aproximo, en vez de ser una cruz blanca, ahí se convierte en una crucecita negra. Tengo cuidado porque van a tener esta flechita direccional que lo que me va a permitir es mover esta celda. Tengan cuidado con eso. Tiene que ser esta crucecita chiquitita negra. Esta crucecita. Mantienen presionado y sin soltar, arrastran hacia abajo. Si en algún momento soltaron, no importa, vuelven otra vez a la última celda, buscan la crucecita negra y siguen el caminito. Esta opción de hacer autollenado, en el caso de las fórmulas, lo que hacen es lo siguiente. Fíjense en este detalle. Estamos en la columna B y en la columna C. Y los valores se encuentran en la fila 18. Al hacer autollenado hacia abajo, ahora seguimos en las mismas columnas B y C, pero ahora pasó a la fila 19. Acá estoy en la fila 20, 21 y así continúa bajando hasta llegar a la última, que es la fila 27. Entonces, en el caso de las fórmulas, al hacer autollenado, me repite el mismo cálculo, pero va cambiando la posición de las celdas y va bajando una por una. Desde B18 y C18 va bajando hasta B19, C19, B20, C20, hasta la última que es B27 y C27. Esto es algo que hace Excel automáticamente. Esto de actualizar las celdas, los numeritos. Este autollenado lo podemos hacer también con números. Supongamos que hay un número que se tiene que repetir varias veces. Entonces, yo puedo arrastrarlo y repetir ese número la misma cantidad de veces. Si hay un texto, por ejemplo, vamos a poner
Lo tengo que repetir varias veces, entonces me voy al rinconcito y lo repito. Mantengo presionado y arrastro. ¿Qué pasa con los días de la semana, por ejemplo? Si yo pongo lunes, voy a hacer un solo clic, me voy al cuadradito y arrastro. En el caso de los días de la semana, al hacer autollenado se van actualizando. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Si son los meses, empieza en enero, yo puedo hacer autollenado y una vez que llega a diciembre, vuelve nuevamente a empezar. Lo mismo acá, una vez que llegó a domingo, vuelve nuevamente a empezar. Lunes, martes, miércoles. Entonces, en el caso de los textos, depende de lo que se escriba, la información se repite. En el caso de los días de la semana y los meses, se crea una lista automática. ¿Cómo vamos acá con las opciones de autollenado? ¿Alguna duda? Una pregunta. Dime. Yo tengo que entrar para hacer en Excel y me dice que no puedo, que solo puedo ver. El tema es que tenés que, te lo descargaste a tu compu. Vos tenés que hacer clic derecho y descargarlo. Si vos le haces... Primero eso. Exacto, si vos le haces doble clic, te va a abrir la hoja de cálculo de Google, los Google Sheets, y solamente te va a dejar ver. Entonces vos lo que tenés que hacer es, una vez que estás en la clase 6, o sea, dentro de la carpeta del Drive, haces clic derecho en el archivo y lo descargas a tu compu, sí o sí. Y después lo podés abrir desde el Excel de tu compu. Gracias. No, de nada. Y este vamos a cerrarlo. Bien, acá. Después me decía que una vez que hicimos este cálculo, colocar formato correspondiente a la columna precio y recaudación. Estas son unidades y esto es dinero. Entonces, para diferenciarlo, le tenemos que dar el formato correspondiente. Como tengo que darle formato a las dos columnas, en vez de marcar una, darle formato, marcar la otra, darle formato, marco las dos columnas al mismo tiempo. No importa si marco los títulos. ¿Sí? Si en algún momento nos equivocamos y sin querer seleccionamos los textos, no hay ningún problema, porque lo que es el formato, le va a cambiar el formato a los números nada más. Los textos no les va a hacer nada. Pero, por recomendación, siempre seleccionamos las celdas de los numeritos. Dentro del grupo número, tenemos una lista desplegable con opciones y el primer icono que se encuentra acá me va a permitir elegir el tipo de moneda. Si hago un clic en la flechita desplegable, me da distintas opciones. Si quiero euros, acá peso argentino, pounds, euros, yenes, y desde más formatos de contabilidad, me abre un cuadro de diálogo con todavía más monedas. E incluso ya sé, actualizó y aparece lo que es el Bitcoin. No sé si en versiones más nuevas aparecerán más criptodivisas, pero ya está el Bitcoin. Incluso también acá está el rublo. Voy a cancelarlo. De la lista desplegable voy a elegir directamente español Argentina. Y automáticamente Excel ya le cambió el formato. Y fíjense que ahora se queda mucho mejor la información, porque ya tengo bien lo que representa la cantidad de unidades y después lo que representa dinero. Entonces siempre seleccionan y del primer icono despliegan la lista y eligen el formato correspondiente. Depende de la empresa en la que estén trabajando, si es una empresa nacional o si es una empresa internacional. Bajo al último, en la planilla C, me dice realizar la fórmula correspondiente para saber cuántos CDs quedan.
acá estamos hablando de unidades. Yo tenía 900, se vendieron 25. ¿Cuánto me queda disponible en la disquera? Tengo que hacer una resta. Coloco siempre el signo igual primero. El primer valor más grande, menos el valor más pequeñito. Como todo tiene que tener la misma fórmula, que era lo que hacíamos, me voy al rinconcito, a este puntito que se encuentra en la parte inferior derecha. Cuando aparece la crucecita negra, puedo mantener presionado y arrastrar, o la otra opción, hacer doble clic. Yo, por ejemplo, me posiciono acá, cuando aparece la flechita negra, doble clic, y automáticamente hace el autollenado. Este autollenado lo hizo hasta el final automáticamente, porque en la columna que se encuentra a la izquierda, o sea, nosotros estamos acá, y en la información que está a la izquierda, las celdas están desde el primer valor hasta el último. Si hubiera alguna celda vacía o dato incompleto, entonces el autollenado se detiene en ese punto. Entonces tienen las dos opciones, hacer doble clic o mantener presionado y arrastrar. Cualquiera de las dos opciones es lo mismo. Una vez que finalizamos con este ejercicio, vamos a archivo, voy a ponerle guardar como, porque esto está en la carpeta de descargas. Una vez que se descarga, queda ahí. Así que lo voy a llevar a la carpetita de secretariado. No, este no. Secretariado médico. Me aventro en Excel y lo dejo con el mismo nombrecito. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Yo cuando, por ejemplo, cuando hago la fórmula y son todas iguales, yo me voy al rinconcito donde está la crucecita. Exacto. Pero toco el botón y no me sigue para abajo. ¿Por qué puede ser? ¿Estás presionando el botón principal? O sea, a la izquierda. Sí. Bien. Puede ser que si no se arrastran, o sea, no se actualizan, mantener presionado, y fíjate que cuando vos arrastraste lo tiene que como remarcar. Fíjate que si yo voy despacito, 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 no me sale. Por ejemplo, si hago así, muy despacito no me sale, pero si voy un poquito más para abajo, ahí se remarca. Y cuando soltás el botón, ahí te tienen que salir. O sea, pero te tiene que aparecer este reborde alrededor de las celdas, como para indicar que está bajando. Sí, era porque yo lo hacía muy al costado y es más al medio que tengo que hacer. Ah, ok. Tiene que ser justo ahí. Ah, ok. Muy bien. El tercer ejercicio también es un documento de Excel. Voy a hacerle doble clic. Y lo mismo, voy a habilitar la edición de este archivo. Me voy a acercar un poquito más. Y acá, por ejemplo, me acerqué y podemos ver que aparecen estos símbolos numerales. Recuerden que esto pasaba porque los números no entran en el ancho de la columna. Así que lo que tenemos que hacer es, me voy a la línea, la división entre cada una de las letras, y cuando aparece la doble flecha, mantengo presionado y arrastro. O hago doble clic directamente. Y ahí se expande. Bien, aquí me dice, calcular la columna de comisión sobre la columna venta según el porcentaje de comisión que corresponda. Entonces tengo que trabajar con la información de estas dos columnas. Como tengo que usar una fórmula, voy a poner el signo igual.
Para poder hacer el cálculo del porcentaje de comisión, como se trata de porcentajes, tenemos que multiplicar los valores. Entonces yo voy a hacer un clic en el valor que corresponde a las ventas y lo voy a multiplicar por el valor correspondiente al porcentaje de comisión. Y aprieto Enter. Es una multiplicación sencilla. Como yo sé que tengo que hacer el mismo cálculo para el resto de los empleados, entonces hago un clic en esta celda y hago el autollenado. Y ahí se resuelve solito. Acá en el sueldo total, voy a colocar el igual. Yo acá ya obtuve la comisión. Entonces tengo que seleccionar el valor correspondiente al sueldo base y sumarlo más lo que acabo de obtener de comisión. Recordemos que la comisión siempre va a ser algo extra del sueldo. Por eso después al final tenemos que sumarlo y decir, bueno, este es tu sueldo, pero esta va a ser el extra, o sea, la comisión. Y lo mismo, hago autollenado hacia abajo. ¿Sí? Fíjense que resolviendo solamente la primera, ya puedo hacer autollenado. No hace falta hacer varias. Si quieren practicar, pueden ir haciendo un par para practicar. Y después, supongamos que hago las primeras para repasar formulitas. Una vez que termine acá, digo, bueno, ya está. Quiero terminar. Hago el autollenado. Una vez que ya terminé con el sueldo total, hay una fila acá abajo que dice totales. Me dice que tengo que hacer, realizar los totales para la columna sueldo base, ventas, comisión y sueldo total. O sea, para el porcentaje de comisión no es necesario. Cuando tenemos una fila que menciona los totales, lo que me pide es una recaudación, o sea, la suma de cada uno de estos valores. La suma de este, más este, más este, más este, más este, o sea, sumar todos estos valores que se encuentran acá. Hasta acá, nosotras sabíamos usar las fórmulas. Entonces, ¿qué hacemos? Este valor, más este otro, más este, más este, más este. Y así con cada uno. Y apretamos Enter y acá me va a dar el resultado correspondiente. Este método no está mal, pero al igual que nos pasaba con las fórmulas, si yo tengo que, acá tengo 11 valores, o sea, si tuviera 1000 valores, no puedo estar haciendo uno por uno perdiendo tiempo en las formulitas. Resuelvo uno y hago autollenado. Acá ocurre algo similar, porque si yo tengo 1000 valores, no puedo estar seleccionando una por una las celdas hasta llegar a las 1000 celditas. Entonces, las fórmulas se utilizan cuando los cálculos son con un grupo mínimo de celdas, 2 o 3 celdas que hay que calcular. Ya cuando es más cantidad, ahí en vez de usar una fórmula, usamos una función. Voy a borrarlo con suprimir. Las funciones en Excel me permiten trabajar con rangos más grandes de celdas. Desde el grupo edición vamos a tener este botoncito que se encuentra acá, que se lo conoce como autosuma. En el momento que hago un clic justo en el botoncito, Excel me muestra automáticamente la función llamada suma y me selecciona de manera automática todos los valores. Si hay valores en la parte superior de la celda, los selecciona, y si hay valores que se encuentren en el lateral a la izquierda, también selecciona o uno o el otro, o las columnas o las filas.
Esto es algo que hace automáticamente Excel. Entonces, fíjense en la estructura de la función. Tenemos el nombre de la función, paréntesis, el rango de celdas que va a calcular, y acá al final de todo cierra el paréntesis. Aprieto Enter y automáticamente me va a devolver el resultado. Si el día de mañana se hace una actualización en los valores, por ejemplo vamos a poner 25.000, aprieto Enter y fíjense cómo se actualizó la información. Vamos a ver para atrás. Lo mismo en el caso de ventas. Hago un clic en la celdita, presiono el botón de autosuma y acá vemos cómo lo marcó todo. Y presiono Enter. Voy acá, autosuma, Enter, y acá autosuma y Enter. Exacto. Tanto comisión como sueldo total es dinero, así que también lo convertimos y le asignamos el formato correspondiente. Si considero que la celda es demasiado pequeñita, demasiado angosta, porque yo lo veo demasiado angosto, pues son números muy grandes, lo podemos estirar igualmente. Se puede estirar un poquitito. Después los valores que se encuentran acá, también, como la información que se encuentra arriba es dinero, entonces esta recaudación también va a estar en el mismo formato. Y estos dos valores, lo mismo. ¿Alguna duda con autosuma? No, profe. Ok. Bien. Un detalle, esto lo voy a borrar. Yo puedo ir acá en el primero, presionar en el botón de autosuma, apretar Enter, y cuando hacemos autollenado, no solamente se puede hacer autollenado hacia abajo, también podemos hacer autollenado hacia arriba o hacia los costados. Supongamos que estoy acá en el sueldo total y sin querer se me borró la información que estaba arriba. Yo puedo agarrar esta celda que contiene, me aseguro que tenga la fórmula, y puede ser autollenado hacia arriba, sin ningún inconveniente. Y acá, esta celda tiene la función suma, que hace el cálculo de esta columna. Entonces yo puedo hacer autollenado hacia el costado. Y acá asegúrense de estirar, fíjense cómo se va marcando el contorno, hasta el final. Este valor que está acá no lo quería, así que lo puedo suprimir. Pero también, con una sola celda, ya pude resolver el resto de las columnas. Y en todas me suman la columna correspondiente. Otro método, vamos a borrarlo, es selecciono todos los valores, incluyendo las celdas que están vacías. Voy a marcar también este, total es una sola celda nada más. Entonces marcamos todos los valores, incluyendo las celdas que están en blanco. Así como está, presiono el botón autosuma. Y lo mismo, automáticamente me suma todas las columnas. O sea, acá hasta me ahorré incluso el autollenado. O sea, seleccioné todos los valores, incluyo las celdas que estaban vacías, e hice un clic en autosuma. Y ahí ya obtuve la suma de cada columna. Son distintas formas y con cada una llegamos al mismo resultado. Y el último punto es hacer un gráfico. Me dice, crear un gráfico en columnas 3D, el cual muestre el sueldo total de cada empleado. Entonces yo necesitaría que me muestre el nombre de los empleados y el sueldo correspondiente de cada uno de ellos. Para poder hacerlo, voy a seleccionar, incluyendo el título, hasta el último nombre. Hasta acá, Santiago Blanco.
Ahora yo quiero marcar la columna del sueldo total. Si voy directamente a marcar el sueldo total, se me desmarca la primera columna. Entonces lo que hacíamos era, marcamos primero, mantengo presionada la tecla Control, CTRL, y sin soltarla, me voy acá y selecciono esta columna. Suelto la tecla Control. No se preocupen si esta celda queda así en blanco. Está seleccionada, o sea, no hace falta que la vuelvan a tocar. Y fíjense en este detalle, los totales no están incluidos. ¿Sí? Estos totales no están incluidos. Solamente título, nombre de empleado, título y valores del sueldo total. Me voy a insertar. Acá en Excel 2019 tengo los gráficos recomendados, que Excel me dice, bueno, según tus datos, estos son los gráficos que te conviene usar. Pero si yo quiero, puedo elegir cualquiera de estos gráficos que se encuentran acá. Voy a ir de columnas. Tengo columnas que están en 2D, columnas que están en 3D, barras también en 2D y barras en 3D. Me dice columnas en 3D, así que elijo columnas y me quedo con la primera opción. Hago un clic y ahí ya queda insertado. Los gráficos en Excel son como las imágenes cuando quedan en Word delante de los textos, quedan flotando. Entonces yo voy a posicionarme acá en el borde y trasladarlos y darles una ubicación distinta. Y ahí ya tenemos la información que corresponde acá. Si en algún momento se hace alguna actualización con estos datos, supongamos que yo al aumentar el sueldo base, me va a aumentar el sueldo total. En el momento que aprieto Enter, no solamente se actualiza la información en la tabla, sino que además se va a estar actualizando el gráfico. No es que cambio la información y después tengo que volver a hacer otro gráfico nuevo. No es necesario. Una vez que cambio un valor acá, afecta también a la información que se encuentra en el gráfico. ¿Alguna duda hasta acá con el gráfico? No. Muy bien. Bueno, nos quedan, ya estamos terminando y Mary, me habías comentado lo del tema de los exámenes. Nosotros cuando estemos finalizando, ahora vemos Excel, nos falta ver después Internet y luego tendremos un examen que va a ser a modo de integrador. El examen va a contener temas de Windows, de Word, de Excel y de Internet. La fecha del examen va a ser un lunes, pero en caso que no puedan asistir, ya sea porque están trabajando, están estudiando o X motivo, no pueden asistir, tenemos que arreglar nosotros después aparte en qué fecha, en qué día y horario podríamos tener el examen. Lo que es la parte teórica del examen, que serían unas preguntitas tipo multiple choice, lo que sería el teórico, eso sí se entrega en el día. Supongamos, rinden un lunes, se entrega el lunes. Rinden, supongamos, un jueves, se entrega el jueves. Tienen ese mismo día para entregar el teórico. Después, en el práctico, como les comentaba, al ser un integrador, es extenso porque van a tener un trabajo de Word, un trabajo de Excel. Entonces, como es más extenso, yo les voy a dar más días para que puedan entregar el práctico, ¿sí? Igualmente después cuando llegue la fecha, lo voy a volver a repetir para que lo tengan en cuenta. Así que no se preocupen si no pueden estar presentes el día del examen, arreglamos otro día y horario para que puedan rendirlo. ¿Alguna duda hasta acá con lo que vimos de Excel? ¿Algo que haya quedado pendiente de preguntar? Profe, Dime.
yo quiero hacer una pregunta. Dime, dime. Yo estoy en Excel, vio la parte donde había que poner el signo, digamos, pesos. ¿Sí? Y no me aparece el signo pesos. Vos tenés la versión de Excel 2010, me habías dicho, ¿no? Sí. Bien, a ver, vamos a abrirlo. Creo que... Ah, tengo 2013. Bueno, voy a abrir el 2007. A ver, vamos a cargar unos números. O sea, vos elegís el formato. O sea, ¿en la lista tenés las opciones o tampoco te aparece esta lista de opciones? Sí, me aparecen las opciones, pero español, alfabeto internacional me aparece. Ah, bien. Más abajito tenés algo que diga más formatos de contabilidad. Sí. Bien, hacele un clic ahí. Y te va a abrir un cuadro más grande, donde te va a mostrar una lista de símbolos que cuando nosotros lo desplegamos tenemos una lista un poco más amplia. Y ahí puede ser que tengas español Argentina. Fíjate en la lista de símbolos si te aparece. Ah, sí, ahí sí. Bien, y ahí le ponemos a aceptar. Y ahí recién aparece. Pues Ah, listo. depende de la versión de Office. Acá, por ejemplo, yo en esta también tengo solamente euros. No tengo peso argentino. Entonces ahí sí o sí tengo que ir a más formatos de contabilidad y elegir directamente español de Argentina.